¿Qué tal están? Les voy a leer el artículo titulado Filosofía de Jesús Mosterín. Mi nombre es José Manuel López García. El filósofo español Jesús Mosterín nació en Bilbao en 1941 y falleció en Barcelona en 2017 a los 76 años. Fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX y comienzos del XXI. Además de antropólogo, fue lógico y filósofo de la ciencia. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en la Universidad de Barcelona. Completó su formación en la Universidad de Münster, de Alemania, donde se especializó en lógica matemática, así como en el MIT de Estados Unidos y en varias universidades francesas. Fue catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona y profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC. Se le considera el introductor de la filosofía analítica en España. Es una corriente que estudia el lenguaje como medio de resolución de problemas filosóficos mediante el análisis de los términos. Su obra filosófica destaca por la claridad expositiva y por el rigor argumentativo. Para Mosterín, la filosofía solo tiene sentido si dialoga con la ciencia. Se deben incorporar los resultados de la ciencia al análisis filosófico. En epistemología o teoría del conocimiento distinguió entre el núcleo de una disciplina científica que solo debe incluir ideas fiables con apoyo empírico y la nube de hipótesis especulativas. El progreso científico es en parte la incorporación de hipótesis contrastadas de esa nube al núcleo de la teoría. En cuanto a la observación, a diferencia de la detección, estableció que va acompañada de percepción. En filosofía de la biología se preguntó, siguiendo a Aristóteles y Rödinger, ¿qué es la vida? Examinó las principales propuestas basadas en el metabolismo, la complejidad y la evolución. Fue también un filósofo comprometido, mostró un marcado interés por la protección medioambiental y los derechos de los animales. Fue cofundador en 1999 y presidente honorífico del Proyecto Gran Simio, entidad internacional dedicada a la protección y el reconocimiento de derechos de los grandes simios. Entre sus libros destacan Lógica de primer orden, de 1970, Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, escrito junto con Roberto Torretti, una obra de referencia enciclopédica sin parangón en el ámbito hispanohablante en lógica y filosofía de la ciencia. Ciencia Viva, de 2001, es un libro en el que reflexiona sobre la aventura intelectual actual. En conceptos y teorías en la ciencia profundiza en la estructura de las teorías científicas. En cuanto a su colección de historia del pensamiento, incluye volúmenes sobre el Islam, los cristianos y otras tradiciones filosóficas. En conjunto, Mosterín deja una vastísima bibliografía de medio centenar de libros publicados entre 1970 y 2016. Defiende siempre la racionalidad como guía del pensamiento y también expresa una profunda conciencia de la fragilidad de la vida, tanto humana como animal, dentro de un universo material del que, como él mismo escribió, todos somos configuraciones efímeras. Uno de los pilares de su producción antropológica es la tetralogía, que arrancó con su libro Filosofía de la Cultura de 1993 y que fue completando con La naturaleza humana de 2006, La cultura de la libertad de 2008 y La cultura humana de 2009. En estos libros abordó la evolución de la especie humana, la función del genoma y del lenguaje como rasgos distintivos y propuso una visión e interpretación de la cultura situada entre la antropología y la historia. Su método consistió en aplicar el rigor analítico y conceptual propio de la filosofía de la ciencia a preguntas tradicionalmente antropológicas. ¿Qué es la vida? ¿Qué distingue a una especie de otra? ¿Cómo se transmite la cultura? ¿Y en qué medida el comportamiento humano puede explicarse por factores biológicos frente a elementos simbólicos o convencionales? Su vocación antropológica también tuvo una vertiente divulgativa. Colaboró con el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente como director de la enciclopedia Fauna. Mosterín llegó a ser una de las voces españolas más destacadas en el debate sobre los derechos de los animales. Su posición de fondo era que no es la racionalidad, sino la capacidad de sufrir lo que en última instancia otorga derechos morales a un ser vivo. Se entiende que extendiera el círculo de consideración moral mucho más allá de la especie humana. A diferencia de los antropólogos de formación etnográfica, Mosterín no hizo trabajo de campo, fue un antropólogo de gabinete. Su antropología era de corte teórico y comparativo, basada en la biología evolutiva, la lingüística, la lógica y la historia de las ideas.
Esta aproximación interdisciplinar, unida a una prosa clara y con frecuencia polémica, hizo de sus libros de antropología uno de los más leídos dentro de la divulgación filosófica española. En su libro A favor de los toros de 2010, pese al título ambiguo, defiende exactamente lo contrario de lo que sugiere, que las corridas de toros deben abolirse. Mosterín explica por qué la tauromaquia constituye una tradición cultural, argumento habitual de sus defensores, pero rechaza que de ahí se derive justificación alguna. Sostiene que lo relevante para la comunidad moral no es la racionalidad, sino la capacidad de sentir dolor, por lo que la crueldad taurina resulta incompatible con la compasión debida a los animales y desmonta uno por uno los argumentos tradicionalistas y relativistas usados para la defensa de la tauromaquia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo artículo y vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.700 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.